Y aquí estamos para comenzar con el trabajo. La primera cosa que tendremos que hacer será colocar en el procesador 200 gramos de galletas secas. Serían galletas tipo María. Yo he encontrado estas cuadradas. Lo importante es que sean galletas tipo María. Ya las tenemos listas. Ahora lo que tienes que hacer es calentar el horno a 180 grados. Bien, una vez que tenemos las galletas listas, ahora las vamos a poner en un tazón. Vamos a mezclarlas con una cucharada de azúcar y con 100 gramos de mantequilla derretida. Con esto haremos la base de nuestro cheesecake. El paso siguiente será colocar la mezcla en un molde de 23 centímetros, preferiblemente desmontable, para que sea más fácil para ti desmoldar la cheesecake una vez que esté lista. Yo la he recubierto en el fondo con papel para hornear. Tenemos toda nuestra galleta ya en el molde. Ahora la aplanaremos. La tenemos que compactar muy bien. Puedes hacerlo usando el fondo de un vaso. Y ahora que la tenemos bien plana, la vamos a llevar al horno solo por 7 u 8 minutos a 180 grados. Y aquí tenemos la base ya dorada después de 8 minutos de horno. Ahora la dejamos enfriar a temperatura ambiente antes de comenzar la preparación de la crema. La mejor manera de garantizar que la cheesecake venga perfecta es usando los ingredientes a temperatura ambiente y una cocción lenta a baño de María. Te aviso que a este punto deberías comenzar a calentar una buena olla de una buena dimensión para hervir el agua que usaremos para el baño de María. Te explico lo que he hecho aquí. Yo coloqué 2 hojas de papel de aluminio, una encima de la otra, para hacerla más resistente, y con este papel de aluminio he envuelto el molde. Visto que el molde es desmontable, es mejor estar seguros de que el agua no pueda entrar. Y mientras el agua se calienta, te muestro el resto de los ingredientes. 250 gramos de ricota, 400 gramos de Filadelfia, 3 huevos grandes. Te recuerdo que los ingredientes deben estar a temperatura ambiente. 1/4 de taza de yogur griego, 130 gramos de azúcar blanco y vainilla para dar un gusto extra a la tarta. Batimos un poco los huevos para que se integren mejor a la preparación. Ahora tenemos que llevarlo todo a la planetaria. Ahora que he encendido el horno a 200 grados, vamos a comenzar a preparar la mezcla para la crema. Tienes que usar este accesorio en forma de paleta. Y agregamos también el azúcar de una vez. Agrego también el yogur. Puedes usar también la crema agria. Yo personalmente prefiero el yogur.
Ahora vamos a comenzar a trabajar a velocidad media por unos 2 minutos para mezclar los quesos y suavizarlos. Si no tienes la planetaria, puedes usar la batidora eléctrica o inclusive una paleta de madera. Con lo que tengas a mano está bien. De vez en cuando te recomiendo que limpies la paleta y las paredes del tazón para que los ingredientes se mezclen bien. El horno ya está caliente. Acaba de llamarme. Seguimos mezclando por otros 4 minutos y después agregaremos los huevos y la vainilla. Agregamos los 3 huevos y un chorrito de vainilla, aproximadamente una cucharadita. Le damos otro giro de 4 minutos para un total de 10 minutos. Removemos bien para asegurarnos de que no hayan quedado grumos de Filadelfia sin integrarse completamente a la mezcla. Te aconsejo que vayas hasta el fondo y remuevas bien para que la mezcla quede bien homogénea. Ponemos la crema. ¿Ves que ha quedado bien sedosa y sin ningún tipo de grumos? Tiene que quedar justamente así. Y tenemos que calcular aproximadamente de 4 a 5 centímetros de agua, no menos de eso, para que se pueda cocinar bien al baño María. Vamos a comenzar a poner el agua caliente con mucho cuidado. Este método de cocción permite que la torta mantenga su color blanco inmaculado. Para que te hagas una idea de la cantidad de agua que he usado, es una olla así de grande. Puede parecer exagerado, pero te garantizo que no lo es. Lo he llevado al horno, donde deberá estar a 200 grados por 15 minutos. Pasados los 15 minutos, bajaré la temperatura a 110 grados y terminaré la cocción a esa temperatura bajísima. Así la torta se cocinará bien, poco a poco, a muy baja temperatura, por 1 hora o 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Para comprobar si ya está listo, mueve ligeramente el molde. Si notas que la torta se mueve levemente, pero sin tener una consistencia líquida, es porque ya está lista para sacarla del horno. Como notarás, ha quedado perfecto. Está bien nivelado y no ha quedado para nada bronceado. El objetivo se logró, que era no dorarlo en la superficie. Justamente por eso te he dicho que tienes que cocinarlo a temperatura muy baja. Ahora, ¿qué tendrías que hacer? Déjalo reposar a temperatura ambiente y después lo vas a llevar al refrigerador. Lo ideal es dejarlo toda la noche en el refrigerador. De hecho, yo lo dejaré hasta mañana para sacarlo del molde y decorarlo con la salsa de cerezas que he preparado con anticipación. Bueno, y como lo prometido es deuda, aquí estamos el día de hoy para desmoldar la torta de queso que hicimos ayer. Vamos a ver el resultado. Aquí te muestro
la salsa de cerezas hecha en casa que usaré para decorarla. Si quieres prepararla, te dejaré el link en la parte de abajo, en la información del video. Y aquí está la torta. Vamos a sacarla para ver cómo quedó, ¿ok? Poco a poco, abre el anillo. Esto es un trabajo de delicadeza. Perfecta. Como ya te he dicho, es la ventaja de dejarla enfriar muy bien. En este caso, no te debes dejar llevar por la impaciencia para que el trabajo tenga un terminado profesional. Ahora empújala delicadamente. Hay muchas variantes de la cheesecake. Se puede preparar también sin hornear. Pero visto que es la primera vez que presento una cheesecake en el canal, he querido iniciar con la receta original de la cheesecake estilo neoyorquino, que es se puede decir que es la original. Pero he querido comenzar con esta, que es la más difícil. Así que si logras hacerla, puedes estar seguro de que hacer las demás variantes será un juego de niños para ti. Ahora, ¿qué haremos? Vamos a probarla. Pero antes quisiera mandar el saludo del día de hoy. Mando un saludo muy cariñoso a Esperanza Valdivieso Sosa, que sigue mi canal desde México. Esperanza, me alegra muchísimo que te agraden mis recetas. Te envío un abrazo desde aquí. Mira qué espectáculo. No me digas que no se te antoja. Vamos a ponerle también un poco de salsa a la torta. Mucho más linda de esta manera, ¿no? Bueno, como lo prometido es deuda, ahora sí la vamos a probar. Bueno, no te puedo mentir. Está en verdad muy rica. Me encantaría saber si la receta te ha gustado. Si quieres, puedes dejarme tus comentarios al respecto. Sigo degustando la torta y nos vemos en la próxima receta. Te saludo como siempre. Hasta la próxima.